Hola, buenos días. En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho del Acceso Universal a la Información, el Centro de Informática y el Centro de Asesoría y Servicios al Estudiante con Discapacidad les da la bienvenida a la charla Innovación, Experiencia de Usuario y Accesibilidad Digital a cargo de Carla Araya Orozco. Carla cuenta con una licenciatura en Ingeniería en Diseño Industrial, con énfasis en diseño de productos y servicios del Instituto Tecnológico de Costa Rica, además de 18 años de experiencia en las 9 dimensiones de la accesibilidad, que ha orientado su trayectoria hacia la investigación, la innovación, la experiencia de usuario, la accesibilidad y la usabilidad. Actualmente se desempeña como funcionaria en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONADIS, y ejerce la presidencia del Subcomité Técnico de Accesibilidad Digital del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO. Finalmente, para darle ya la palabra a Carla, queremos aprovechar el día de hoy en el marco de la celebración del Día Nacional de la Persona Intérprete del ESCO para extender un reconocimiento especial a todas las personas intérpretes que con su labor hacen posible la comunicación inclusiva y garantizan el derecho del acceso a la información. Bienvenidos y bienvenidas. Súper importante. Gracias, Wendy. Gracias, Disley, por la invitación. Para mí es un privilegio estar con ustedes, compartir con ustedes este ratito en un tema que los que me conocen, que sé que hay varias personas ahí conocidas que están acompañándonos el día de hoy, eh, pues lo saben, ¿verdad? Y bueno. Me voy a permitir compartirles mi pantalla. Me ratifican que se ve mi pantalla completa con una consulta que dice, ¿qué está de moda o en tendencia? Verificamos que se ve bien. Correcto, se ve. Perfecto. Ok, la dinámica de hoy, yo voy a hacer mi exposición y voy a tirar algunas preguntas al aire que ustedes también podrían irse respondiendo y al final vamos a tener un espacio más como de reflexión, de preguntas, de compartir y demás para que pues tengamos la oportunidad de participar todos y todas. Como les mencioné, en mi pantalla tenemos esa pregunta de qué está de moda o en tendencia actualmente, ¿verdad? Si hacemos esta reflexión en torno a esta pregunta, podríamos estar respondiendo, por ejemplo, redes sociales, la famosa inteligencia artificial, las compras virtuales, la realidad virtual o la realidad aumentada, ¿verdad? También podríamos estar hablando del desarrollo de no solo de software, sino también de hardware, ¿verdad? El uso de celulares cada vez con más funciones, otros accesorios, ¿verdad? Que complementan nuestros celulares y computadoras, como son pues los relojes inteligentes, pues audífonos inalámbricos que tienen mucho más funciones, uso de cámaras cada vez con mejores resoluciones y más funciones, inclusive hasta drones, ¿verdad? Inclusive esta pues tecnología, ¿verdad? Que vamos cada vez experimentando y que vamos utilizando, ¿verdad? Y que vamos inclusive apropiándonos de ella, va cada vez pues por modelos más pequeños y más eficientes, ¿verdad? Va enfocada a generar menos impacto a nivel ambiental y que pues también tenga un consumo energético razonable, ¿verdad? El menor que se pueda, que a nivel productivo tenga pues mejores resultados, menos impacto ambiental como lo mencionaba, ¿verdad? Y pues producto de esto es que tenemos esta gran gama de productos y servicios en torno a la tecnología pues actual. Sin embargo, a pesar de que muchos y muchas de los que estamos acá estamos relacionados con la parte tecnológica, porque, bueno, según lo que pude conversar con las compañeras y ver en la lista, ¿verdad? Tenemos representantes de instituciones públicas, principalmente pues universidades, que este tema pues les es muy afín, ¿verdad? Pero también tenemos
representantes del área bancaria, ¿verdad? De la caja que ha hecho esfuerzos importantes en el desarrollo de herramientas en este sentido, podríamos, ante este panorama, preguntarnos si estas innovaciones que nuestras instituciones hemos promovido o que hemos estado trabajando o que es parte de nuestro tema diario, tiene una conciencia social. Es parte, es parte de este quehacer, esta toma de conciencia de que estos temas tecnológicos están desde un punto de vista social o tienen un enfoque social, ¿verdad? Y obviamente del área de sostenibilidad. Pero por eso es que justamente les traigo esta imagen, ¿verdad? Porque la innovación parte de una idea, ¿verdad? En donde se fusiona con la creatividad, con el pensamiento distinto, con la tecnología, ¿verdad? Y de ahí salen un montón de otras áreas que se enfocan o que se han visualizado dentro de la innovación, como es la parte educativa, como la parte científica, como es pues todo lo que es manejo de la productividad, ¿verdad? Sin embargo, hemos dejado de lado, en algunos casos, la innovación social, ¿verdad? Y tal vez no la tenemos tan presente. Y por eso es que justamente en este espaciecito que tenemos en esta mañana nos vamos a enfocar en temas, en estos tres temas que están relacionados. La innovación como parte, como base de este tema, enfocada desde, o ir creciendo más bien desde la experiencia de usuario para terminar con la accesibilidad digital como punto de partida para generar innovación o para partir de esa toma de conciencia y darle un giro a esa forma en la que vemos a la innovación. Ok. Eh, y justamente también les traigo otra consulta, ¿verdad? Y es, en mi espacio de trabajo, o sea, esas tendencias son el reflejo, o sea, se reflejan esas tendencias que hablábamos de tecnologías, de innovación, de creatividad, ¿verdad? Y no solo estamos hablando de proyectos que estamos desarrollando en el área académica, en la parte de investigación, en la parte de extensión de aquello que hagamos hacia afuera, sino más que todo, digamos, no solo si pertenecemos a estos grupos de investigación, por ejemplo, en universidades, o a estos grupos de generación de innovaciones en nuestras instituciones, sino a mí qué hacer, ¿verdad? Ha llegado o forma parte de mi quehacer la palabra innovación, ¿verdad? Y el apellido social, ¿verdad? Considero dentro de mi perspectiva esta realidad. Eh, Tengo una conexión directa con estos términos. Pues en muchos casos, si nos ponemos a analizar desde nuestra perspectiva como funcionarios públicos, tal vez tengamos una visión como esta. Y es justamente, pues, la gestión pública la que muchas veces se ve como una limitante para generar pues una innovación o llegar más allá, ¿verdad? Porque tenemos problemas presupuestarios, porque tenemos problemas de falta de personal, porque además también nosotros, los funcionarios públicos, solo podemos hacer lo que dice la ley, ¿verdad? No podemos ir más allá, porque además también tenemos una serie de limitaciones, ¿verdad? Que no nos dejan, digamos, ver más allá o que tal vez se nos complica un poco el panorama y por eso esta imagen es tan representativa, ¿verdad? De un laberinto, una persona que está frente a un laberinto que debe pasar, ¿verdad? Pero que atado a una de sus piernas tiene un bloque de ladrillos en el que se visualiza una palabra que es
gestión, la palabra es gestión pública, ¿verdad? Y que a veces pues es complicado realmente pues visualizarnos como innovadores en este sentido y o soy innovadora o soy otra o hago mis funciones, ¿verdad? Algunas veces tendemos a tener ese pensamiento, a pesar de que pues muchos y muchas se dedican a esta parte en su quehacer, ¿verdad? Entonces, pues es algo convencional. Eh, la Agencia Latinoamericana de Innovación Pública, no sé si saben que existe una agencia, y que de hecho Costa Rica es parte de esa agencia, establece que la innovación en la función pública es una forma distinta de dar solución a distintos o a desafíos muy complejos. ¿Verdad? Y en este caso, en la imagen que tenemos en la diapositiva, vemos a cuatro personas, pues, con un prototipo de un cohete. Y ese desafío podemos valorarlo, podemos igualarlo justamente a ese diseño de ese cohete. ¿Verdad? Sin embargo, vemos que, bueno, ahí hay cuatro personas. Las innovaciones no llegan solas, ¿verdad? Llegan y la construcción de ese cohete, por ejemplo, es producto de muchas partes, de muchos pensamientos, de muchos acuerdos de equipos interdisciplinarios en donde pues cada quien tiene pues su papel trascendente, ¿verdad? No necesariamente tenemos que inventar un robot, ¿verdad? Pero sí tenemos en nuestras manos la posibilidad de generar innovaciones, ¿verdad? Que permitan solventar estos desafíos complejos desde nuestra trinchera, en la generación de documentos, por ejemplo, en cómo podemos mejorar nuestro servicio con algo que realmente genere impacto este, eh, para nuestros usuarios finales, también siendo muy estratégicos con esas compras que hagamos a nivel público o con el desarrollo o potencialización de las tecnologías que tengamos a mano en nuestro quehacer diario. Entonces, eso es importante, que nosotros y nosotras nos veamos dentro de ese rol de innovadores, que si bien no vamos a construir el cohete nosotros solos, sí podemos darle esa manita, ¿verdad? Podemos poner ese granito de arena para que ese cohete realmente despegue o empiece a despegar. Ahora bien, la agencia que les menciono establece una serie de criterios orientadores para la innovación pública, que son sumamente interesantes y que realmente no deberían ser ajenos a nuestra realidad, puesto que son pues aspectos prácticos que podemos implementar. El primero de ellos tiene que ver con que las personas sean el centro de nuestro quehacer o de nuestra innovación. Y cuando hablamos de estas personas, no solo estamos pensando en nuestro público meta, ¿verdad? Que en el caso de las universidades podríamos decir, bueno, son pues, nuestros estudiantes, ¿verdad? O en el caso de las instituciones públicas, bueno, pues nuestros clientes, nuestros usuarios, ¿verdad? Pero también estamos hablando de las personas funcionarias con las que interactuamos en nuestro quehacer, ¿verdad? Nuestros compañeros y compañeras que requieren también de ser ese centro de atención justamente en esta innovación. El otro criterio que tenemos ahí, otro principio, es el enfoque multidimensional, como les decía. No podemos trabajar solos y solas, sino que la idea es que trabajemos con múltiples miradas, que tengamos equipos multisectoriales, multidisciplinarios, porque eso enriquece justamente pues el desarrollo de esa innovación que vayamos a hacer, ¿verdad? Que mucho o poco de lo que podamos implementar en un proceso de innovación puede hacer grandes diferencias. Y entonces hay experiencias, y me imagino que muchos y muchas de ustedes han tenido esas experiencias con equipos multidisciplinarios en donde
pues se llega a aspectos sumamente interesantes cuando convergemos justamente en una idea y cada quien da su perspectiva. Ahora bien, otro de los principios tiene que ver con los procesos de co-creación y este es un aspecto sumamente importante y creo que por eso está en el centro de los principios, porque es pues el que uno de los que menos hacemos realmente es el que da mejores resultados y justamente es el aspecto de que tengamos colaboración y participación muy activa de todas las partes. Y no solo estamos pensando en las personas funcionarias que tienen que ver con ese proceso, con ese servicio, con ese producto, sino también nuestros posibles clientes o nuestros clientes actuales. ¿Verdad? Y eso es algo que principalmente, por ejemplo, en los bancos yo les, les recomiendo mucho, ¿verdad? Tener identificadas cuáles son esas personas que han presentado quejas, que han levantado la mano por alguna situación que les ha pasado y volverlas aliadas estratégicas de esas dificultades que se están presentando justamente para poder llegar a muy buenas soluciones. Y eso es una fórmula mágica realmente que nos ayuda justamente a poder identificar cómo resolver estos problemas. Otra cosa muy importante que es justamente basada en lo que les acabo de mencionar es la evidencia. ¿Verdad? Si nosotros no solo nos basamos en la situación que se está presentando, pero si además también llegamos a prototipar, a pilotear, a hacer pruebas de esa situación y no pruebas internas con nosotros mismos, sino ojalá pruebas no solo con nosotros, sino también con ese usuario final, ¿verdad? Eso va a hacer que tengamos una realidad más atinada de ese cambio que queremos hacer cuando lo llevamos a la práctica. Y también es un proceso que puede generar iteración, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eso es importante de considerar. Y por último, el último principio tiene que ver con que esta innovación estén orientadas a la implementación, porque muchas veces tenemos una genial idea y logramos mapearla muy bien, pero no llega a concretarse. ¿Por qué? Porque es muy compleja, porque lleva muchas partes, porque no estamos todavía en ese proceso, porque no estamos en esa temporalidad que ocupamos para estar y para implementar, ¿verdad? Pero la visión de esto es que tenga un impacto positivo y que sea cambios evidentes, pero no tal vez todos los cambios al mismo tiempo, sino ir un poco como como por partes la implementación de esta innovación. Cuando hacemos cambios muy abruptos, esto puede ser contraproducente, ¿verdad? Entonces, es importante pero sí, que el usuario vaya viendo esos cambios, ¿verdad? Vaya valorando esos cambios y que vaya viendo esos aspectos positivos, esas ganas de trabajar que tenemos como funcionarios y funcionarias públicas, que a veces es complicado porque lamentablemente tenemos un estigma en torno a nuestra función pública, ¿verdad? Donde pues es difícil de lidiar, pero no imposible. Y creo que esto es una forma en que podemos cambiar justamente esa percepción global que se tiene de las funcionarios y funcionarias públicas. Entonces, la innovación no va a eliminar la pobreza, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? O la contaminación, o no es contaminar los océanos, ¿verdad? Eso es algo que también tenemos que tener claro, ¿verdad? No es que vamos a inventar la pomada canaria, ¿verdad? No es que nos vamos a generar, a ganar el premio Nobel, ¿verdad? O algún premio científico. En realidad no, ¿verdad? O probablemente, pues algunos de ustedes tal vez sí, pero no es lo cotidiano,
¿verdad? Entonces eso tenemos que tenerlo claro, pero las innovaciones, las pequeñas o grandes innovaciones que podamos implementar desde nuestro quehacer, sí pueden hacer grandes diferencias para el usuario, ¿verdad? Para el usuario final. Entonces eso pues es importante considerar, ¿verdad? Y todos estos principios que hemos visto, que les estoy mostrando en pantalla, pues tienen justamente esa función, que consideremos todas estas aristas, todas estas personas que interactúan y cuál sería mi responsabilidad como funcionaria pública en poner, como les dije, ese granito de arena para hacer esas grandes diferencias. Ok. Justamente un aspecto que está muy de moda o en tendencia, eh, trayendo a colación la primera filmina que vimos o la primera diapositiva que vimos, es el tema de experiencia de usuario o UX o UX, ¿verdad? Que es pues una forma en la que justamente desarrollamos innovaciones que pueden tener mayor éxito que si no lo implementamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario va más allá de generar una simple innovación o de sacar un producto o un servicio. Es un proceso que va a generar satisfacción para el usuario, ¿verdad? Y producto o a través de, ¿verdad? De la usabilidad, la accesibilidad y la generación del placer a los usuarios. Y es una interacción justamente, ¿verdad? Esas tres aristas van a ir en torno a esa interacción con los productos y o servicios que tengamos a disposición. Entonces, eh, es justamente esa valoración que hagamos desde la perspectiva del usuario. Y esto pues va a permitir tener mayores éxitos cuando pues lo tomemos en consideración. Sin embargo, es importante considerar que la experiencia de usuario va más allá de un producto, va más allá de un servicio. Son instrumentos, sí, que son parte de, pero en realidad la experiencia de usuario se refleja en las necesidades que estamos solventando, las emociones que estamos generando, que esperamos que sean positivas, por supuesto, y las prácticas asociadas que tengan los usuarios después de interactuar con nuestro producto o servicio, ¿verdad? Entonces, que tiene que ver un poco con lo que en su momento se llamó en mercadotecnia o en mercadeo la publicidad de boca en boca, ¿verdad? Y entonces, donde las personas te recomendaban, mira, fui a tal lado y me atendieron súper bien, vieras qué bonito, rapidísimo, muy atentos, me resolvieron todo, ¿verdad? Esa publicidad no ha dejado de existir, sin embargo, se ha actualizado porque ahora hacemos eso, pero mediante medios digitales, valga la redundancia, mediante redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí ponemos comentarios positivos y negativos también de experiencias que hemos tenido. Entonces, es por eso que este tema de experiencia de usuario tiene un auge, ¿verdad? Tiene un enfoque interesante porque ahora la forma en la que nos comunicamos es mucho más universal, más diversa y podemos compartir esas opiniones, por ejemplo, por medio de redes sociales, con el mundo entero, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante, ¿verdad? Esas prácticas asociadas que tengamos y por eso es que es tan importante que tengamos esa visión desde la experiencia de usuario. Tenemos que tener consideración que la experiencia de usuario es un viaje en el que transita este, por distintos aspectos o organismos desde la gestión pública, ¿verdad? Y al ser funcionarios públicos, tengamos público directo, externo o no,
¿verdad? Somos parte de ese engranaje, entonces siempre tenemos que visualizar que lo que hagamos, generemos ese cumplimiento de esas necesidades, esa generación de emociones positivas y que eso nos lleve a los usuarios a tener prácticas asociadas positivas a nuestro entorno. Ahora bien, la experiencia de usuario, como lo vimos en la diapositiva anterior, tiene que ver justamente pues aspectos como usabilidad, accesibilidad, inclusive tiene que ver con la parte pues de generación de emociones, ¿verdad? Y la percepción que se tenga. Y aquí nos vamos a centrar justamente en estos dos aspectos, en la parte de accesibilidad y digital y la parte de usabilidad, que es el tema que nos trae a esta sesión, ¿verdad? Solo nos vamos a enfocar en eso, no vamos a ver la parte de percepción ni emociones, ¿verdad? Para poder darle un poquito más de contenido justamente y a poder entender cómo desde nuestra perspectiva podemos apoyar a considerar la experiencia de usuario y generar una innovación. Como les decía, la experiencia de usuario tiene múltiples componentes, ¿verdad? Pero en este caso nos centraremos en estas dos porque tenemos con estas dos podemos hacer grandes cambios, pensando que la usabilidad se centra en la facilidad de uso de un servicio, un producto, un proceso, ¿verdad? Y que la experiencia, la accesibilidad digital garantiza que ese producto se pueda utilizar y se pueda utilizar por gran número de personas, ¿verdad? Y obviamente la experiencia de usuario abarca justamente esas dos aristas y por eso tenemos en la diapositiva pues un sub y baja, ¿verdad? En donde en cada lado del sub y baja tenemos estas dos grandes áreas, ¿verdad? En las que ambas interactúan. No podríamos, no, usabilidad no podría utilizar el sub y baja de experiencia de usuario si se baja accesibilidad digital y viceversa, ¿verdad? Entonces ambas tienen que estar subidas en el sub y baja, pero además también en algún momento una va a estar más arriba y la otra abajo y viceversa, ¿verdad? Y en algún momento vamos a tener también que equilibrarse, ¿verdad? Puede ser que las dos queden al mismo nivel y así es como podemos generar una experiencia de usuario a favor de pues, nuestro producto o nuestro servicio. Y bueno, para explicar y entrar un poquito más en detalle, vamos a ver qué dice Sir Tim Berners-Lee, que es el creador de la accesibilidad digital, perdón, de la W3C, del Consorcio Internacional para la Web, y el fundador y el creador de la web respecto a la accesibilidad digital. Este señor, Sir Tim Berners-Lee, bueno, aparte de ser caballero de la orden inglesa, ¿verdad? Y haber creado la web, nada más y nada menos, ¿verdad? En el 94 empezó a hablar de la accesibilidad digital y es uno de sus mayores anhelos y por eso dentro del Consorcio Internacional para la Web existe una iniciativa que es de accesibilidad justamente web en la que se enfoca en desarrollar diferentes normativas y apoyos en torno a generar esta gran tendencia o eh, este gran enfoque, obviamente ligado a un derecho humano que es el acceso a la información y a la comunicación, que pues es parte de lo que estamos conmemorando el día de hoy. En una de las eventos en el que él participó, dijo que la accesibilidad digital significa que los sitios web, las herramientas y las tecnologías estén diseñadas y desarrolladas de manera tal que las personas con y sin discapacidad puedan usarlas.
Entonces vean qué visión en ese momento de ese señor justamente, ¿verdad? Y cuál es su anhelo respecto al uso de estas tecnologías. Pero además también él nos da un poquito más de información de su anhelo y que me parece sumamente atinado justamente con la vinculación con el derecho humano del acceso a la información y a la comunicación. Y es que él dice que las personas deberían percibir, comprender, navegar e interactuar con la web, ¿verdad? Que eso probablemente pues no sea una realidad para muchas de las personas en el mundo, ¿verdad? Pero en el caso de nuestro país, pues es un poco complejo también porque está visualizado desde algunas brechas que no hemos podido solventar, pero además también todavía más retador es el hecho de que él espera que que todas las personas podamos contribuir a la web. Y entonces, obviamente, eso hace que tengamos todavía mayor compromiso en llegar a materializar la accesibilidad digital eh, para todas las personas. Como les mencionaba, ¿verdad? Este es el objetivo del organismo internacional que define estas pautas y que define alguna serie de apoyos que se han generado, ¿verdad? Este es el AW3C, el Consorcio Internacional para la Web, es como, ¿verdad? La iniciativa que más ha desarrollado en este sentido aspectos relacionados y las demás que hay en el mundo que se han adoptado, por ejemplo, en Estados Unidos o en la Unión Europea, han tomado como base pues lo que establece este consorcio y esta iniciativa web, ¿verdad? Entonces, pues realmente es por ahí donde hemos venido como trabajando y en el caso nuestro para Costa Rica, pues no es la excepción, ha sido esta, como por decirlo de alguna forma coloquial, la mamá de los tomates. ¿Verdad? Es como la que nos tira línea con respecto a qué aspectos debemos de considerar. Y es algo que no está escrito en piedra, ¿verdad? Porque las pautas, las normas que se desarrollan en este tema han ido evolucionando a tal punto en que ahorita tenemos la versión de la norma WCAG 2.2 justamente vinculada, ¿verdad? A pues normativa tanto jurídica como técnica, ¿verdad? De la forma en que tenemos que generar accesibilidad digital, ¿verdad? Y esta iniciativa sigue trabajando en una versión 3, ¿verdad? Y así pues ha ido evolucionando. Si bien en las primeras versiones de esta norma estaban enfocadas principalmente en usuarios con discapacidad visual, después pues en las siguientes versiones han ido trabajando un poco más en cómo incorporar necesidades de la población con discapacidad auditiva. También en estas últimas versiones se ha visto más la posibilidad de incluir a personas con discapacidad intelectual o psicosocial como también parte de esta población y parte de esta generación de diseño universal que quiere fomentar este consorcio internacional para la web. Ahora bien, tal vez muchos y muchas de las que estamos acá no tenemos como relación tanto con el desarrollo tecnológico y no sabemos, bueno, sí está muy bonito, pero ¿y cómo podemos nosotros contribuir? ¿Verdad? ¿O será que a mí me toca o no me toca? ¿Verdad? O si suena muy bonito, pero ya, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Pues resulta que la accesibilidad digital tiene tres grandes aristas que hemos identificado en las que probablemente muchos y muchos de nosotros tengamos pues injerencia. La primera de ellas, y voy a empezar por aquí abajito, que es justamente la persona usuaria. Si bien en nuestro país tenemos una brecha digital bastante amplia, que además está pues sobrepasada, por decirlo de alguna forma, por otras brechas que son de necesidades básicas como la educación, como el empleo, como como inclusive los derechos de la salud y demás, ¿verdad? Y que en el caso, si hablamos de personas con discapacidad, esta brecha es todavía
más honda y más grande, ¿verdad? Pues es una realidad. Y además, aunado a eso, en el caso puntual de las personas con discapacidad, muchas de ellas no solo requieren el acceso a el Internet, a dispositivos como tablets, como celulares, como computadoras, sino que además requieren de tecnologías de apoyo. Entonces, y estas tecnologías de apoyo son en nuestro país lamentablemente muy onerosas, ¿verdad? Y no solo es que tengan tecnologías de apoyo y el producto tecnológico para poder acceder a la web, además de la web, sino que además requieren de instrucción. ¿Verdad? No es simplemente que yo, ahí sí, le di una computadora y además le puse un lector de pantalla y ya vea, jueguese la verdad y ya le di, ya no tiene brecha digital. En realidad no, implica que la persona no solo conozca, se apropie de las tecnologías y tecnologías de apoyo, sino que además no solo se apropie, sino que a partir de eso produzca, o sea, tenga impacto en su vida, ¿verdad? Entonces, es por eso que es tan importante que consideremos justamente la realidad de nuestra población en general, ¿verdad? En este caso hablamos de la población con discapacidad, pero podríamos estar hablando también de nuestra población en general, donde tenemos altos niveles de pobreza y pobreza extrema, en donde la mayor tecnología que tenemos en la casa, y lo vimos en la pandemia, ¿verdad? Es el teléfono celular del papá o la mamá o del jefe de hogar, ¿verdad? Y esa es la forma en que accedemos a las tecnologías y al Internet, ¿verdad? Y que en muchos casos teníamos que trasladarnos a espacios donde tuviéramos Internet gratuito, porque pues no es una realidad que tengamos en todos los hogares pues acceso a Internet. Teniendo clara esa realidad y teniendo claro de que también probablemente en muchos casos, eh, por la gran diversidad de personas que nos acompañan el día de hoy, tengamos un poquito de injerencia porque trabajamos directamente con usuarios, ahí podemos ver cómo podemos implementar pues, aspectos que puedan mejorar esa accesibilidad digital, que puedan considerar obviamente esa experiencia de usuario, pero que además también generemos innovaciones. Entonces vean que estos temas van relacionados. Ahora bien, puede que no estemos relacionados con personas con discapacidad o personas usuarias de forma directa, pero sí tengamos a cargo las plataformas. Y aquí, bueno, pues más directo y más conciso, pues no puede ser, porque aquí las mismas pautas de accesibilidad que mencionamos de la W3C, pues son pues muy directas, ¿verdad? Y requieren pues de un conocimiento, ¿verdad? Si bien las plataformas que tenemos actualmente, pues tienen que jugar con muchas aristas, ¿verdad? Con muchas otras aristas, por ejemplo, la ciberseguridad, por ejemplo, la interoperabilidad, ¿verdad? Incluyendo también aspectos de inteligencia artificial que también, ¿verdad? Pueden ser parte de estas otras aristas que estén involucradas en nuestras plataformas. Es importante que no dejemos de lado la accesibilidad digital, porque es otra arista tan importante como la ciberseguridad, como la interoperabilidad, ¿verdad? Entonces, son aspectos que deben irse complementando y que es parte de pues, los procesos ingenieriles que tenemos en torno al desarrollo de plataformas. Como les digo, afortunadamente, pues tenemos las guías directas de la W3C con la norma WCAG 2.2, donde nos enumeran algunos los aspectos que debemos de considerar, nos explican y demás, y además también a los compañeros y compañeras que tengan pues esta gran tarea, revisar constantemente la página de la W3C, y principalmente la de la UAI, porque constantemente están generando ejemplos de cómo solucionar estos problemas, ¿verdad? Y compartir cómo pues, se han desarrollado. Esto implica, compañeros y compañeras, un estudio de las pautas, de la norma,
una apropiación de esta información para poder determinar cuáles son los errores que estoy cometiendo, ¿verdad? Y cómo puedo solventar esos errores a partir de este estudio y empezar un proceso de investigación, ¿verdad? Entonces, como les decía, es un proceso de análisis, de estudio, de inventar, ¿verdad? Una invención, de desarrollar, de diseñar las mejores soluciones y que probablemente también sea un proceso iterativo y que requiera también de un cuidado muy minucioso en el sentido de que nos ha pasado muchas veces con otras instituciones que han llegado a niveles muy altos de accesibilidad, pero que resulta que por un mantenimiento, una actualización, todo se les vino abajo. Entonces, por eso es que es importante que consideremos que la accesibilidad digital siempre debe ser un eje transversal. Ahora bien, hablado del usuario, hemos hablado de las plataformas, pero también hay otra arista que es muy importante y es la generación de contenidos digitales accesibles. Y ahí probablemente muchos y muchas de nosotras tengamos una responsabilidad que no hemos detectado y que tiene que ver con el documentito, el video, la imagen, el texto que yo estoy generando y que probablemente vayamos a compartir por diferentes medios digitales con nuestra comunidad, tanto interna como externa. El correo electrónico, el Wordcito que hicimos, la tabla de Excel, la presentación en PowerPoint, la imagen que generamos, hicimos una infografía y todo esto también es parte de la accesibilidad digital. No hacemos nada si tenemos a nuestros usuarios y usuarias 100% apropiados y venciendo esa brecha tecnológica si la plataforma no es accesible y los contenidos tampoco lo son. O podemos tener nuestros usuarios 100%. La plataforma la podemos tener accesible, pero si los contenidos no lo son, volvemos otra vez al fallo. Y podemos tener nuestros usuarios 100%, los contenidos 100% accesibles y la plataforma en la que disponemos de esa información no lo es, volvemos otra vez al mismo punto. Es, por eso son tres aristas que juegan un papel muy importante y que realmente debemos considerarlos a la hora de generar accesibilidad. Y tampoco es justo, justamente, me valga la redundancia, para nuestros compañeros y compañeras que no aportemos en ese sentido. ¿Verdad? Que no lleguemos justamente a generar esa accesibilidad máxima que se puede, ¿verdad? Por alguna falla en alguna de estas aristas. Y como les mencionaba, el contenido también es parte fundamental de esa accesibilidad, ¿verdad? No solo los que generan audiovisuales, no solo los que generan imágenes, sino también aquellos contenidos tan fáciles que vimos, digamos que pensamos como un Word, un Excel o un PowerPoint, que probablemente muchos y muchas de nosotras, o un correo electrónico, por ejemplo, ¿verdad? Que generamos a diario y que no nos damos cuenta que eso también es parte de la accesibilidad. Afortunadamente tenemos a disposición unas guías, ¿verdad? Y eso es que me parece muy importante que podamos potenciarlos, porque tenemos, y eso pues justamente es lo que nos trae, en la que convergemos con Wendy y con Disley y mi persona en esta gran tarea que hemos desarrollado desde el 2017 a la fecha y que esperamos seguir con este proyecto, con este proceso, en la generación de norma técnica que apoye justamente en qué y cómo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente tenemos 26 normas publicadas por parte del Subcomité Técnico Nacional CTN 03, SC 02. La gran mayoría de estas están disponibles en el catálogo de Inteco de forma gratuita. Las dos más importantes, que son la INTECA 20, que es la tropicalización de la norma WCAG,
y la INTECA 19, que es una de las que nos trae acá justamente, ¿verdad? Es la que pues nos da pie a que los contenidos digitales accesibles también tengan criterios basados en la norma WCAG, pero más acordes a lo que cada uno y cada una hacemos cuando generamos contenidos. Y como les decía, desde un Wordcito hasta un audiovisual. Entonces, pues les instamos a que puedan descargar en el catálogo nacional, en el catálogo de normas nacionales, perdón, que se encuentra en la página de inteco.org. En este sitio pueden acceder al catálogo y descargarlas. Si tuvieran alguna dificultad, pueden escribir a los contactos que tiene Inteco a disposición, que se los puedo compartir ahorita en el chat, para que puedan acceder a las normas. Y también si los formatos en los que están no les son 100% accesibles, también pueden solicitarlos. Em, Ahora bien, algo muy importante que tenemos que considerar en torno a este tema es la calidad en la que pues generamos estos documentos. Siempre, principalmente en la web, tenemos que hacer un control de calidad, ¿verdad? Porque lo importante no es desmeritar ese trabajo y la forma en que generemos estos contenidos amarrando justamente con las informaciones o con el contenido que hemos visto en esta presentación, es que podemos decir que si generamos contenidos digitales accesibles, contribuimos a la accesibilidad digital, estamos considerando una muy buena experiencia de usuario y por lo tanto estamos generando una innovación. Entonces, esta es pues la fórmula que les traemos justamente para que podamos promover la accesibilidad digital, podamos promover la accesibilidad de los contenidos que generemos desde una perspectiva de innovación social que genere impacto. Y enfocado justamente a lo que vimos en accesibilidad, perdón, en innovación respecto a que nuestros usuarios finales, en este caso haciendo alusión a las personas con discapacidad, consideremos, ¿verdad? Las consideremos como garantía de esa accesibilidad, porque en la web podemos tener cualquier cantidad de revisores que nos hagan una evaluación de qué tan accesible es nuestro sitio, qué tan accesible es nuestro documento. Por ejemplo, el mismo Acrobat me genera un informe de qué tan accesible es mi documento en PDF, ¿verdad? Sin embargo, esas revisiones que se hacen a nivel automatizado solo generan un 30% de detección de errores. El 100% de la detección de errores de mi contenido o de mi página, sin duda la podemos generar con revisiones manuales. Y las revisiones manuales, adivinen qué, justamente están relacionadas con los procesos en donde involucramos directamente a las personas usuarias finales y entre ellas, obviamente, a las personas con discapacidad. Perdón. Y por lo tanto, es que nosotros nos permitimos volver a reiterar el hecho de que consideremos la opinión directa de las personas con discapacidad. Y aquí obviamente nos permite irnos al otro lado del sub y baja, que tiene que ver justamente con la parte de usabilidad, ¿verdad? Y es aquí donde converge la parte de usabilidad en la implementación de la accesibilidad digital desde la perspectiva del usuario final. Ahora bien, muchos de ustedes me podrían decir, pero Carla, ¿qué es usabilidad? Usted nos dijo que sí, que era algo para que fuera más fácil de usar, pero en realidad también es otra tendencia a nivel internacional que está muy de moda y que tiene que ver con atributos de calidad. Y justamente se trata de
evaluar qué tan fácil es utilizar una interfaz y cómo podemos mejorarla de forma iterativa en el proceso, ¿verdad? Entonces, teniendo de la mano la opinión de los usuarios finales, podríamos tener muy buenos resultados si realmente consideramos esta opinión a la hora de generar, pues, soluciones. Aunando un poquito más desde la perspectiva de usabilidad, eh, podríamos determinar que la usabilidad nos puede ayudar porque nos ayuda a ver la capacidad de aprendizaje que podrían tener nuestros posibles usuarios, qué tan fácil es usar mi plataforma, qué tan eficiente es la plataforma, qué tan rápido puede utilizar nuestros usuarios la plataforma, qué tan memorable es. Recordé la herramienta y sé que es una muy buena herramienta para solucionarme tal necesidad. Cuando ocurren errores, que eso puede suceder, ¿verdad? Pueden ocurrir errores en cualquier plataforma porque nada es perfecto, todo es perfectible, pero qué tan fácil fue solucionar esos errores o simplemente no pude y no pude y tuve que salirme porque realmente no lo logré, ¿verdad? Y también tiene que ver con un aspecto sumamente importante que hemos venido hablando desde el inicio de esta charla, que es la parte de satisfacción. ¿Qué tan placentero fue utilizar esa plataforma? La idea de esto es que podamos utilizar esta convergencia de accesibilidad y usabilidad durante, antes, durante y después del desarrollo, ¿verdad? Que los usuarios, como bien lo mencionábamos, en los procesos de co-creación, en la innovación, en los aspectos, en los principios de innovación, estén presentes siempre en nuestro desarrollo. Y eso es lo que nosotros, como CONAVDIS, como Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, como ente rector, siempre queremos promover. Y es nuestra tarea justamente llevar la bandera de que las personas con discapacidad también son parte de ese colectivo y también deben ser sujetas de participación en todo momento. Un ejemplo de ello justamente es nuestro Comité Técnico 03, en donde tenemos el privilegio de contar con personas con discapacidad, con diversas perspectivas, en donde efectivamente pues hemos tenido un trabajo sumamente exitoso, escuchándoles, tomándoles la palabra, desarrollando a partir de sus necesidades, ¿verdad? Y llegando a productos de muy buena calidad como los que les estamos ofreciendo. Ok, entonces, en conclusión, para ir finalizando mi intervención, es importante que lleguemos a, a enlazar que la accesibilidad digital y la usabilidad desde una perspectiva de experiencia de usuario como posibles usuarios de nuestros productos, va a tener beneficios para todas las personas. Eso es casi un hecho. La accesibilidad digital por sí misma no solo beneficia literalmente a las personas con discapacidad que tengan limitaciones parciales para ver, que tengan limitaciones parciales o totales para oír, o para leer, o para entender, o para usar el teclado o para usar el mouse, sino que además esto trasciende a otras poblaciones y a otras necesidades que se pueden presentar en el resto de la población. ¿Cuáles otras necesidades puede que resuelva la accesibilidad digital? Cuando tenemos los ojos o las manos ocupadas, las mujeres madres lo sabrán, justamente que están en millones de cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y necesitan escuchar el mensaje que les mandó la teacher porque mi hijo tiene que llevar una tarea mañana y hasta ahora me doy cuenta, entonces estoy aquí con una cosa y con la otra, tengo los ojos ocupados y, ¿verdad? Entonces estoy en múltiples tareas. Eso nos puede beneficiar justamente cuando tengamos este desarrollo pensado desde la usabilidad y la accesibilidad.
cuando estamos en ambientes sumamente ruidosos o que necesitamos hacer silencio, ¿verdad? En espacios, en la parte industrial, ¿verdad? O en espacios públicos donde hay muchísimo ruido, ¿verdad? O en espacios donde necesitamos silencio. ¿Verdad? Y que después no podemos hacer bulla porque es parte de un hospital, una biblioteca, por ejemplo. Cuando tenemos acceso limitado a Internet, ¿verdad? Eso también es algo muy importante porque justamente cuando tenemos accesibilidad digital y nuestro desarrollo y nuestros contenidos están pensados desde esa perspectiva, eh, se consume menos Internet. ¿Verdad? Y además, también tenemos que considerar en este aspecto también muy importante, es que no todos tenemos el acceso a Internet tan fluido como quisiéramos, ¿verdad? No toda nuestra población tiene acceso tan directo, ¿verdad? Hay regiones en nuestro país donde el acceso a Internet es únicamente en la escuela de la comunidad o en algún punto en específico, y eso también es importante considerar, ¿verdad? Que ese desarrollo también considere esa limitación del uso del Internet, el uso de pantallas, ¿verdad? Que justamente pues es un número interesante, ¿verdad? Donde en nuestro país el mayor producto tecnológico que se consume es el celular y por lo tanto el acceso es limitado en cuanto a espacio de pantalla, ¿verdad? Y por eso es que es importante que la accesibilidad digital de los contenidos y las plataformas consideren que esa es la forma en que la gran mayoría de personas acceden a la información y que cotidianamente además también eh, es la más práctica, porque de este aparatito logramos resolver justamente un montón de situaciones de forma más inmediata, que si llego, abro la computadora y todo el asunto, no, desde aquí yo resolví, hice los pagos que tenía pendientes, tramité tal cosa, recibí información de la escuela de mi hijo, de mi hija, ¿verdad? Entonces es importante también nosotros identificarnos justamente con este uso de esta pantalla en particular. Y otro aspecto que me pareció sumamente interesante cuando estaba pues analizando algunos aspectos es el síndrome de lectura perezosa, que hay una serie de otros términos que se han escuchado en torno a este tema y es situaciones que se nos han presentado en muchas ocasiones en donde inclusive a nosotros mismos hacemos lectura de algo e inmediatamente se nos olvidó qué fue lo que leímos, ¿verdad? Y a veces inclusive pues lo tomamos como chiste en nuestro país que nos gusta pues ser muy choteadores en ese sentido, ¿verdad? Donde se ve una publicación de una compra donde viene el precio así grande y que solo esa unidad y que solo ese estilo y vemos los comentarios o las preguntas ahí, ¿cuánto cuesta? ¿Y qué colores, además de ese color, qué colores hay? Y hay, tienen más variedad, tienen con más cosas, tienen, ¿verdad? El síndrome de lectura perezosa nos pasa la factura, ¿verdad? Y nos da hasta mucha cólera. Sin embargo, no es que la accesibilidad digital vaya a resolver la lectura perezosa, pero sí va a ser una lectura mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque va a tener aspectos mucho más directos, concretos, y fáciles para que el ojo sea más eficiente a la hora de hacer esa lectura. Y también corroborando con otros aspectos de que no necesariamente tiene que ver con lectura de textos, sino también el uso de imágenes, el uso de audio, que entre más aspectos consideremos en esta forma en que generamos la información, a mayor cantidad de público le vamos a llegar y más vamos a reforzar esa idea para las personas que tenemos la posibilidad de acceder a esa información por diferentes medios, tanto audibles como visuales. Este, entonces, podemos considerar eso. Ahora bien, una de las tareas que tenemos en torno a la legislación nacional, que es una de las más retadoras, sin duda,
que viene en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada para Costa Rica bajo la Ley 8661, que es ley de la República y una de las que tiene más peso a nivel jurídico, es la convención, ¿verdad? Entonces, la convención dentro de los mandatos está la implementación y el desarrollo de diseño universal. Y justamente esto es lo que hemos visto en la charla de este ratito que hemos tenido el día de hoy. Si nosotros logramos ver desde nuestra perspectiva como funcionarios públicos cómo podemos mejorar el acceso a los contenidos o a las plataformas o el acceso a esas personas con discapacidad, este, y mejoramos la accesibilidad y tomamos en cuenta la usabilidad desde las bases del diseño, perdón, desde las bases de la experiencia de usuario, no solo estamos generando una innovación social, sino que además estamos cumpliendo con un diseño universal. Entonces, es un combo, sí, es un combo que tiene múltiples beneficios y que podemos nosotros contribuir a cambiar esa realidad de muchas personas y a mejorar la calidad de vida de toda la población en general. Sin embargo, tenemos que ser muy claros y claras en este asunto de que no existen fórmulas mágicas para aplicar la accesibilidad digital. No existen fórmulas mágicas para implementar la usabilidad. No existen fórmulas mágicas para generar innovaciones. No existen fórmulas mágicas para implementar experiencia de usuario. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar y analizar, sin duda. Es parte de nuestra función como profesionales, es parte de nuestra función como funcionarios públicos. Es importante además que planifiquemos muy bien cómo vamos a generar esos cambios, pero además también es importante considerar en ese estudio y en esa planificación que tenemos que mantener ese nivel, que tenemos que controlar todos esos aspectos que externos o internamente o internos se vayan a generar y que puedan este, pues desmeritar todo el trabajo que hemos hecho, pero además también tenemos que ser muy conscientes de que esto es parte de la tendencia actual en este mundo globalizado y en miras de la apertura que tenemos hacia el desarrollo de tecnologías y por lo tanto también requiere procesos de actualización. No es algo que hagamos y murió, sino es algo que requiere que justamente estemos en constante estudio, estemos en constante planificación y que mantengamos en el tiempo. Decía por ahí, para finalizar, Albert Einstein que no podemos resolver los problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Y yo espero que después de compartir con ustedes estas ideas, este conocimiento, pues tengamos un tipo de pensamiento muy distinto desde el que iniciamos hoy a las 10 de la mañana y podamos, y con el permiso de las chicas, podamos apretar el botoncito de accesibilidad y ponerlo en on y ya pues justamente dejarlo encendido para que empecemos a generar desde nuestras trincheras una realidad en la que veamos la accesibilidad digital, la experiencia de usuario y los procesos de innovación en nuestro quehacer diario. Muchísimas gracias y quedo atenta para sus preguntas. Permiso, Carla. Tal vez a nivel de cierre, ¿verdad? Vos podrías resumir, porque sé que lo has mencionado en varios momentos de la actividad,
cuál o cuáles son los beneficios de innovar desde la accesibilidad, porque existe como esta tendencia a pensar que la accesibilidad es un trabajo adicional, que la accesibilidad de pronto es un extra, ¿verdad? Que ya tenemos todo listo y ahora sí hay que pensar en accesibilidad, pero ¿realmente es así? ¿Realmente es un problema o realmente es algo que nos puede dar algunos beneficios si lo metemos desde el diseño? Muy buena tu pregunta, Wendy, porque resulta que justamente eso es lo que nos ha estado pasando. Muchas instituciones, principalmente instituciones, y que vienen obviamente también de la mano con muchas empresas privadas que les brindan servicios. Y nos ha pasado mucho que llegan con los productos ya terminados y piensan y ahora sí, ¿cómo le metemos la accesibilidad? ¿Verdad? No solo hablando de plataformas, sino también de productos, inclusive hasta promocionales, publicitarios y demás. Esto no es únicamente, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de contenidos, de un anuncio, no es únicamente ponerle el subtitulado y únicamente o ponerle el recuadro del ESCO. Esto tiene que ser pensado desde el inicio, como bien lo dice Wendy, desde la concepción del mismo diseño. Si lo dejamos al final, probablemente muchas de las cosas que con las que hemos estado trabajando no calcen con esta perspectiva. Por eso es que es importante que estudiemos primero, trabajemos primero en comprender qué es lo que tenemos que hacer y que además no solo pensemos desde que vamos a beneficiar a un grupo que corresponde al 17,2%, si no me equivoco, de la población costarricense. No es solo ese 17,2%, es que la accesibilidad nos involucra a todos, ¿verdad? ¿Y cuántos y cuántas nos sentimos identificadas cuando hablamos de que cuando accedemos a la información vemos pues que la información es muy pequeña y no la logro ver en el celular o que en ese momento iba manejando y requería tener información fresca porque necesitaba tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, es importante que nos veamos reflejados en ese diseño y en ese resultado, pero desde el diseño. Desde el diseño debemos de considerar que nuestro usuario no es un usuario estándar. Ninguno y ninguna de nosotras podemos encajar en un usuario estándar. Y por lo tanto, nuestra sociedad es diversa, ¿verdad? Es muy amplia. Eh, Inclusive si pensamos en un usuario estándar, de nosotras las mujeres quedamos por fuera porque no cumplimos con el estándar, porque normalmente el estándar o el usuario estándar siempre tiende a ser masculino, hombre con todas sus capacidades y ahí ya vamos descartando muchos y muchos de nosotras eh, en torno a ese perfil de usuario estándar. Entonces, desde el inicio, ¿verdad? Desde que concibimos, y aquí esto es algo muy importante, a veces em, pensamos que lo que es bueno para mí es bueno para todos, ¿verdad? Y no necesariamente. Si yo logro ver esto, si yo logro desarrollar esto, cualquiera lo puede hacer y no necesariamente. Tenemos que ponernos justamente en los zapatos de todas estas personas y trabajar de una forma más universal para poder resolver esos problemas. Si bien, esto es algo muy importante, si bien eh, el término de accesibilidad permite que hagamos ajustes razonables para cierta población o para ciertas personas, esos ajustes razonables no deben ser permanentes. Eh, y si tenemos la posibilidad de hacer diseño universal, no dudemos en hacerlo. Más bien al contrario, eso nos va a beneficiar a la gran mayoría, porque también se nos ha presentado muchas veces que llegan instituciones con situaciones, con posibles soluciones muy puntuales al- a la población. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer unos talleres, queremos hacer unos brochures que queremos dirigirlos para cierta población y en realidad
son soluciones como parches que tal vez no resuelven. ¿Por qué? Porque no vas a llegar a toda la población en un taller o en varios talleres. No vas a llegar a la población repartiendo brochures, porque no te vas a ir a las fronteras a repartir brochures, por ejemplo, ¿verdad? Si no tenemos esa población cautiva, porque la población en general, inclusive, por ejemplo, si hablamos de una población de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, sigue siendo muy diversa y no le vas a llegar a toda, ¿cierto? Para las chicas y que hemos conversado en algunas ocasiones, es complicado, ¿verdad? Para una institución tan grande que tiene tantos usuarios tan diversos, ¿verdad? Entonces, es mejor siempre, pues, ese diseño universal, pensar en esa accesibilidad digital desde múltiples aristas y, por supuesto, desde el día uno que nos estamos poniendo el sombrero para generar esa accesibilidad universal. Y obviamente, si queremos vender la idea, vendámosla así, porque es de eso se trata esta charla. Ver desde mi perspectiva, desde mi trinchera, cómo puedo hacer el cambio eh, que me genere accesibilidad digital, que permita involucrar al usuario, que le abra la puerta al usuario y que producto de esto, que está basado en esa experiencia de usuario, lo va a presentar como una innovación social. Porque así es. Nadie lo está haciendo y nadie lo va a presentar. Nadie lo ha detectado como innovación. Ese es el objetivo de esta charla, que podamos vernos como agentes de innovación. Gracias, gracias, Carla. Antes de abrir los micrófonos, por si alguna persona tiene alguna consulta y en esta misma línea, ¿verdad? Que venís hablando de la innovación. Bueno, ahora tenemos muchísima innovación en cuanto a inteligencia artificial, en cuanto a sitios o recursos, aplicaciones, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a verificar la accesibilidad. Ahora, siempre se recomienda o ya no es necesario la experiencia de usuario como un elemento para verificar si realmente un sitio, un contenido, ¿verdad? Es accesible. Ujú. Sí, ese también es un tema muy interesante. Vamos a ver, nosotros como, a menos de que vivenciemos pues una discapacidad, ¿verdad? Seamos una persona en situación de discapacidad, nosotros y probablemente por muchos estudios que hemos tenido, porque algunos y algunas de las que nos acompañan acá, pues, trabajan este tema dentro de sus quehaceres, ¿verdad? Entonces, tenemos pues cierta afinidad. Nosotros podemos hablar de que somos personas que podemos tener una cierta garantía de cumplimiento de criterios, ¿verdad? Eso podemos hablarlo, ¿verdad? Inclusive podemos decir, bueno, sí, podemos hacer una evaluación y decir, bueno, sí, de los criterios que se establecen en la INTECA 19, cumplimos A, B y C y no cumplimos todo, cumplimos cierta parte, ¿verdad? Inclusive si podemos traer la norma INTECA 20 de la W, que sea G, ¿verdad? 2.2 y decir, bueno, sí, de las 86 pautas tenemos el cumplimiento del 100%, tenemos el cumplimiento del 80%, tenemos el cumplimiento del 20%, X, ¿verdad? Nosotros, como les digo, podemos hablar de cumplimiento de criterios. ¿Quiénes pueden determinar si algo es accesible o no? Son los que evidencian esas limitaciones, esas barreras o esos facilitadores. Entonces, es por lo tanto que les traemos justamente este tema de experiencia de usuario ligado a estos aspectos de accesibilidad digital, a estos aspectos de la implementación de la usabilidad y a esta forma en cómo generar innovación justamente para promover una de nuestras principales funciones como ente rector y es tomar en consideración a las personas con discapacidad. En mis 18 años de trabajar este tema, créanme que no he aprendido tanto
leyendo libros o leyendo o yendo a conferencias, como interactuando con personas con discapacidad y haciendo pruebas de usuario. Ha sido para mí el aspecto más enriquecedor eh, que he experimentado en mi vida y me cambia cada vez que tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago. ¿Por qué? Porque cada vez logro entender esa realidad y logro determinar cuáles son esas barreras que estamos generando. Y además no solo lo determino, sino que además puedo visualizar una posible solución. Inclusive hasta la misma persona usuario te puede dar una luz o la solución completa y decirte, no, es que eso no se hace así, si usted me lo pone así, yo ya lo entiendo y yo ya lo leo, ¿verdad? Y uno tal vez en la vida lo había visto, ni lo había pensado, no lo había considerado. Entonces es por eso que nosotros, cuando Wendy y Disley estábamos justamente planificando esto, esta charla, yo les dije, bueno, chicas, yo creo que es importante empezar desde la matriz, desde lo más importante, desde la esencia, y justamente es esto, ¿verdad? Que veamos que esto es parte de ese proceso, que esto no podemos realizarlo, no podemos llegar a una accesibilidad digital si no traemos dentro de nuestra mente la posibilidad de abrirnos a personas con discapacidad, a que ellas opinen en estos procesos. No importa que sea negativo, no importa, porque de eso tenemos que ser muy objetivos y saber que obviamente, probablemente yo haya un enojo, ¿verdad? Haya una resistencia, haya una mala cara en torno a todo esto, porque estamos violentando derechos al no tener accesibilidad digital. Pero proactivamente creo que es importante volver la mirada a esto de una forma positiva y tratar de sacarle el provecho. Por eso es que les mencionaba justamente que cuando tenemos en el caso de los bancos, ¿verdad? O que tengan pues una Contraloría de Servicios, ir a darse una vueltita y ver qué tipo de quejas se han presentado, ¿verdad? Por usuarios con discapacidad y darles un poquito de atención y ojalá poderlos volver nuestros aliados estratégicos en estos procesos de co-creación, ¿verdad? Y en estas experiencias que se generen con pruebas de usabilidad para materializar una buena experiencia de usuario. Entonces, yo les insto nuevamente a que tengamos en consideración esta arista, ¿verdad? Y que no nos volvamos todólogos, porque en realidad no lo somos. Un ejemplo muy típico de esto es que a veces nos llaman a CONAVIS y nos dicen, viera que es que contratamos a una persona con discapacidad en estas plazas que, bueno, que ya logramos por medio de la ley 8862 y pues es una persona con discapacidad visual. ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces la respuesta que normalmente mencionamos es, y ya usted le preguntó qué necesita. No, eso es el primer punto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Yo no le puedo decir qué necesita porque yo no conozco a esa persona. Cada persona tiene necesidades particulares. Podemos tener una noción de qué podríamos ir previendo, pero realmente quien tiene esa información sin duda es el usuario, ¿verdad? Entonces es algo que debemos perder ese miedo. Muchas veces es miedo como, ¿y qué le consulto? Y si resulta que es una persona con discapacidad visual y le digo, vea esto, ¡ay, santo! Que ya, o sea, y ya cometió un error gravísimo de verdad y ya se va a ofender y ya más bien, en realidad tenemos que ser lo más naturales posibles y consultar aquellas cosas que no sabemos. No pasa nada si consultamos. Disculpe, ¿a usted le molesta que yo utilice la palabra ver para referirme a algo? Porque en realidad muchos de ellos y muchas de ellas ni siquiera han notado que se dijo con esa intención,
¿verdad? Entonces, perdamos el miedo, preguntemos mayor, sin mayor temor a que vamos a tener una equivocación, más bien al contrario, eh, evidenciemos que tenemos esas consultas, esas dudas, justamente para que las personas puedan ver la preocupación que tenemos y el afán de mejorar su realidad y la realidad de todas las personas en general. Carla, disculpa, me indican que te pasaron un par de preguntas directamente por el chat, entonces tal vez si puedes revisarlas. Ok, ok. Carolina Fernández me dice, por ejemplo, cuando tenemos actividades presenciales, nos resulta difícil conseguir intérpretes del ESCO y entonces hay una voluntad institucional de considerar esa accesibilidad a la información, pero no contamos con ese apoyo. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, esa es una necesidad que es importante considerar en, en todas las instituciones, ¿verdad? Hay cosas que la institucionalidad pública tiene que aprender a presupuestar, ¿verdad? Y esta es una de ellas. Porque además también eh, tenemos vamos a ver, va a sonar muy feo lo que les voy a decir, pero bueno, tenemos una ley que es la 9822, que es la ley de reconocimiento de la lengua de señas costarricense, la LESCO, ¿verdad? Esta ley eh, ya está vigente, pero no tiene un reglamento, que eso ha sido como, digamos, como todavía como la fortuna de que eso no haya salido, ¿verdad? Y que tal vez las personas no se den cuenta que eso es parte de sus derechos. Esta ley lo que establece, entre muchos aspectos, es que nuestros servicios tienen que tener interpretación de riesgo. Entonces, la forma en que tenemos que resolver este tema es justamente presupuestando este tipo de aspectos en nuestra planificación institucional. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay que estudiar? Sí, y que hay que planificar, sí, ¿verdad? Porque muchas veces nos pasa que llegan a Conabdis y, ay, es que viera que tenemos una actividad, la tenemos para mañana y necesitamos DESCO porque tenemos tantas personas sordas, ¿verdad? Eso sucede, no es que, y nosotros, pues muchas veces hemos tenido que decir que no, ¿verdad? Porque no está presupuestado para nosotros. Nosotros también igual hemos tenido recortes de presupuesto bastante grandes en torno a todo esto. Antes con Abdis podía ser un poco más generoso en ese sentido y podíamos dar pues esta posibilidad, pero en muchos casos esto ha ido como pues en deterioro, ¿verdad? Y en muchos casos, pues nosotros en nuestras actividades, pues tenemos que priorizar esta situación. Inclusive, bueno, las chicas no me dejan mentir, nosotros en el caso del Comité Inteco tenemos varias personas representantes y nosotros hemos generado pues esos espacios en donde puedan participar personas con discapacidad con presupuesto de CONAM, porque nos interesa. ¿Verdad? Entonces, la práctica sería desde planificación, considerar que este es un aspecto que se tiene que implementar a nivel presupuestario, ¿verdad? Y ver las diferentes formas de cómo resolverlo. Por ejemplo, en el caso de la UCR o el INA, ¿verdad? Y algunas otras instituciones, por ejemplo, la Asamblea, y no recuerdo cuáles otras, tienen un intérprete de planta. En otros casos, como en el caso nuestro, con Conatis, hemos ido a la contratación de servicios y tenemos una contratación de servicios por demanda, que también es algo que podemos apoyarles justamente para que ustedes puedan tener esa posibilidad, ¿verdad?, de contratación por demanda. Y también es importante considerar que en zonas alejadas del Valle Central la interpretación es más cara todavía, ¿verdad? Entonces, em, y que es un derecho, además, también esa es otra cosa importante a considerar. Entonces, para que lo tomemos en consideración, que no es una fórmula en la que podemos resolver. Lamentablemente no puedo decirles con Abdil les financia, porque no.
no tenemos la posibilidad de hacer eso. Inclusive vean que son por medio de procesos de contratación. Ok, vamos a ver, y dice Carla, vamos a ver si aquí hay por ahí otra cosa. Y también se ocuparía seguimiento porque esa usabilidad en función de la accesibilidad se podría desactualizar con el avance de las tecnologías efectivamente. Y es uno de los aspectos que yo les mencionaba al final, recuerdan, que hablábamos de qué debemos hacer, estudiar, planificar, mantener, controlar y actualizar justamente. Porque no solo estamos hablando de bases tecnológicas, sino que además la misma tecnología en el área de accesibilidad digital va también en desarrollo constante y por eso una de las recomendaciones que les hacemos a los compañeros que generan plataformas y contenidos es estar pendientes de pues todas estas informaciones que genera la misma W3C, ¿verdad? Que yo les decía que ponía ejemplos de cómo poder desarrollar código fuente desde la perspectiva de accesibilidad, ¿verdad? Involucrando este aspecto como un aspecto transversal y también desde nuestra perspectiva como parte del comité hemos también estado muy atentos y atentas respecto a toda la normativa que se genera a nivel nacional, internacional para traerla a nivel nacional y tenerla lo más actualizada posible. De hecho, ahorita estamos con dos normas que son muy importantes, una por tendencia, que es la que tiene que ver con lenguaje claro, ¿verdad? Que viene a complementar la norma de lectura fácil que ya tenemos disponible en Inteco. Y la otra es la actualización de una norma que tiene que ver con textos alternativos para imágenes y que pues estamos en ese proceso de actualización y esperamos tener estas dos normas disponibles para principios del próximo año. Tengo aquí otras dos consultas y ya te voy a dar la palabra, Dice. Dice, la actividad me parece de suma importancia para la sociedad costarricense. Muchas gracias por desarrollar estos espacios para la igualdad de oportunidades. Sin estos aportes tan importantes, la vida para las personas con discapacidad sería sumamente difícil. Saludos y bendiciones. Ay, muchas gracias por este mensaje. Y tenemos aquí otra. Dice Elena Araya, Carla, al hablar de accesibilidad deberían los sitios web indicarlo mediante el símbolo internacional de accesibilidad, inclusive las señales de estacionamientos, actualizarse. El símbolo anterior tiene más de medio siglo, ajá, que es el de, ajá, esa ha sido toda una discusión y todavía no se ha resuelto. El detalle es que este símbolo que está, que vemos en todas partes, que es el símbolo internacional de acceso, el de las sillitas de ruedas con fondo azul y figura en blanco, está, si no me equivoco, en el reglamento de las 7600, ¿verdad? Y es el símbolo que se ha establecido, digamos, a nivel nacional y en algunos casos a nivel internacional. Hay algunos cambios que se han hecho, ¿verdad? En este sentido, inclusive el que me comparte Elena, ¿verdad? Que es otra figura. Sin embargo, ustedes no saben qué difícil es cambiar las 7600 a nivel de inclusive reglamento. Es muy complicado, pero bueno, son aspectos que hay que ir trabajando justamente para mejorar. En el caso de los sitios web, los lineamientos de CONAVIS para la directriz 036, que es la normativa que puntualiza este tema, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, tiene un acatamiento obligatorio para las instituciones que estamos adscritas al gobierno central y al resto de instituciones que probablemente sean las que están acá, las insta, ¿verdad? Y hago el paréntesis que nosotros les, eh, les instamos, valga la redundancia, a que las sigan y que las tomen como referencia, porque es la forma en que nosotros planteamos una ruta para la implementación de la accesibilidad digital. En esa normativa que les digo, en uno de los lineamientos se establece que se tiene que tener una sección de accesibilidad. ¿Qué es una sección de accesibilidad? Una página en el sitio web de las instituciones en donde hablemos de la accesibilidad digital del sitio. ¿Qué, o sea, qué hemos hecho? ¿Cuáles son las
verificaciones que hemos hecho para el sitio, qué nivel alcanzamos de accesibilidad y qué contenidos no son accesibles hasta el momento y para cuándo los vamos a tener migrados como accesibles. Y también en este espacio podemos colocar un contacto para que las personas puedan brindarnos informaciones sobre dudas, consultas, mejoras que ellos han identificado y también la forma en que puedan solicitar este, un documento tal vez o un contenido que no es accesible. ¿Verdad? Entonces, esa en cuanto a los sitios web, es importante que consideremos esa sección de accesibilidad que además el acceso o el botoncito para ingresar a esta sección de accesibilidad tiene que estar visto desde todas las páginas del sitio. ¿De qué forma? En el pie de página o footer de las páginas. Entonces ahí colocamos accesibilidad, o, sección de accesibilidad o como lo quieran nombrar, y ahí tener esa información justamente actualizada, ¿verdad? Para que las personas puedan identificar que ese sitio ha sido intervenido desde la parte de accesibilidad. Esa es la forma en que lo hemos trabajado, Elena, y me pone, vamos a ver, orientación, muchas gracias por aclarar lo de los símbolos. Es un aspecto, es un asunto que trae diferentes diferencias de opinión. Sí, tiene toda la razón. Es sí, una situación más, digamos, en el caso de parqueos ha sido toda una odisea porque además también involucra a otras poblaciones, ¿verdad? Que no son únicamente población con discapacidad, sino que también habla de adultos mayores y personas y mujeres embarazadas. Y dice, y es que el que se usa es del 68, sí, tamaño poco ya, ¿verdad? Un poquillo viejillo, entonces efectivamente pues es un tema, ese las trae, es un tema difícil de trabajar, al igual que muchos temas que vienen de las 7600. Pero bueno, estamos en proceso de cada día ir mejorando. Muchas gracias por los comentarios. Diz, tenías la mano levantada. Sí, gracias, Carlita. Es que yo tenía más que una pregunta, no es una pregunta como un comentario. Adelante. Muchas veces, eh, cuando trabajo con informáticos en algunos espacios, eh, se tiene el concepto de que preguntarle, no es mi concepto, es más que nada el de ellos, desde la experiencia de usuario, que preguntarle a tres usuarios o menos de 5 o de 10 o de 100 no es válido para generar un concepto aplicable a cualquier producto tecnológico. Según lo que dice Nielsen, Ujú. para Nielsen, este, o Jacob, no estoy muy segura de cuál de los dos, pero creo que los Nielsen. dos andan, Nielsen, ¿verdad? Ujú. Este, es mejor preguntarle a tres que no preguntarle a ninguno, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos para desmitificar eso en el campo informático? Porque es que, aunque sean tres, y desde la práctica de la experiencia de usuario, lo que hemos visto es que después de 10 o después de 5 ya empiezan a encontrarse demasiadas coincidencias. Ujú. Entonces, ¿para qué preguntarle a 100 si vamos a tener un montón de coincidencias? Mejor le preguntamos a 5 mínimo para no, pero cumplir con eso. Entonces, ¿qué opinas vos al respecto de eso? Muy buena pregunta, Diz, porque en realidad, si nos vamos desde el punto de vista de la usabilidad y desde lo que dice justamente Jacob Nielsen, ¿verdad? En la Biblia de usabilidad, ¿verdad? Donde establece diferentes prácticas, ¿verdad? Para generar criterios de usabilidad que sean aplicadas en plataformas. Hay diferentes él recomienda involucrar varios usuarios, diferentes cantidades de usuarios según la prueba. Por ejemplo, en el caso de el card sorting, que es una de las herramientas que se aplica al principio para determinar la estructura del sitio, se dice que son mínimo 15 personas, entre 10 y 15 personas, no recuerdo bien qué es lo que dice, ¿verdad?
pero en el caso del paper prototyping, que es otra técnica que se utiliza mucho, que no es accesible, por cierto, porque es en papel, se habla de no más de 10, entre 5 y 10 personas. Y en el caso de las pruebas con usuarios expertos, que son las pruebas heurísticas, que son las que nosotros mayormente implementamos porque consideramos a las personas con discapacidad expertas, nosotros hemos manejado grupos de 5 personas. En ese caso, que es importante considerar, en el caso de las pruebas, generamos una vivencias desde diferentes perspectivas y esto es importante de considerar. ¿Por qué de diferentes perspectivas? Porque necesitamos una perspectiva global de la percepción del sitio. Como tenemos diversidad de población, entonces necesitamos diferentes perspectivas. La perspectiva de la población con discapacidad visual, la perspectiva de la población sorda, la perspectiva de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, ¿verdad? La perspectiva de las personas con discapacidad física que utilizan algún dispositivo para el ingreso a la computadora y para la manipulación de la computadora. Entonces, nosotros normalmente trabajamos como con perdón, con 5 o de ahí un poquito más, subimos, no llegamos a 10 justamente por eso, porque llegamos a la perspectiva, a la conclusión de que a veces sí es como reiterativo tal vez, pero eso nos refuerza el hecho de que efectivamente eso es un error o eso es un hallazgo, ¿verdad? Ahora bien, también es interesante porque va a depender mucho del escenario. Por ejemplo, hemos hecho pruebas con apps, ¿verdad? Y entonces tuvimos una población, tuvimos, si no me equivoco, eran 8 personas. ¿Por qué? Porque además necesitamos, además de la perspectiva desde la forma en que ellos acceden a la información, es decir, personas con discapacidad visual, auditiva, física, intelectual o psicosocial, además de esa perspectiva, también teníamos que valorar los dispositivos. Entonces tuvimos que ampliar más justamente porque teníamos que valorar los que usaban Android, los que usaban iPhone, ¿verdad? Y entonces ya ahí se nos vuelve un poco más abierto el asunto. Pero además también, si estamos valorando una plataforma, también tenemos que valorar desde qué dispositivos se están utilizando. Entonces, también en algunas prácticas hemos hecho pruebas de usuario pensando en que las personas con discapacidad visual pueden utilizar diferentes lectores de pantalla y entonces necesitamos considerar los que utilizan NVDA, los que utilizan JAWS, los que utilizan VoiceOver y ahí, ¿verdad? Es importante eh, valorar esas posibles situaciones que se pueden presentar. Eso es lo más importante en las pruebas de usuario. Las pruebas de usuario nos permiten vivenciar esa realidad que queremos cambiar y verlo desde esas diferentes perspectivas. Entonces, yo no me centraría tanto en un número específico de que vamos a aplicar pruebas heurísticas y la teoría dice que son 5 personas, yo no me centraría en esas 5 personas, me centraría en el objetivo que queremos solucionar. Si queremos solucionar, si lo que queremos llevar a la práctica es un app, ¿verdad? Y que se va a utilizar en todos los dispositivos móviles, me centraría en tener esas perspectivas, diferentes perspectivas, ojalá entre más, ¿sí? Yo siento que nunca está de más. Y además, en esa práctica asociada que tienen las personas con el dispositivo, que puede ser un dispositivo de gama baja, un dispositivo de gama alta, un dispositivo de gama media, ¿verdad? Entonces, como les digo, nada de eso está escrito en piedra, más bien visualicemos que esas pruebas no es para salir del paso, que eso puede suceder. Y eso es lo que pueden estar pensando muchos de las personas que desarrollan. Hacemos las pruebas para salir del paso y decir que sí cumplimos con accesibilidad. Si realmente lo que queremos es
sacarle provecho a esa experiencia de usuario, esas prácticas de experiencia de usuario y usabilidad y que nos alimenten la parte de accesibilidad, hagámoslas a conciencia y pensemos justamente qué más provecho podemos sacar, cuáles escenarios podemos reproducir para que esté más acorde a la realidad y podamos tener una visión más general de prueba en el que podamos, si tenemos que iterar, no importa, pero tener esa visión general para que cuando realmente ese producto salga a la calle, estemos, pues no es 100% seguros, pero muy seguros de que valoramos la gran mayoría de escenarios posibles en los que va a interactuar ese producto. ¿Te resolví o te compliqué? No, muchísimas gracias. Gracias por la aclarar. Con mucho gusto. Bueno, permiso, si alguien tiene alguna consulta, ¿verdad? Tenemos el chat, también tenemos los micrófonos. No, creo que estamos bien. Bueno, Carla, entonces agradecerte muchísimo de parte del Centro de Informática y del CASET, ¿verdad? En el marco de este proyecto que tenemos que se llama Hacerlo Accesible, el espacio que nos has dado hoy, ¿verdad? Erika, agradecerte la colaboración, felicitarte por ser el Día del Intérprete también, por tu valiosa labor que siempre nos ha apoyado muchísimo a lo largo de todos estos años. Recordarles nada más este llamado que estamos haciendo, ¿verdad? En este espacio, en las palabras de Carla, ¿verdad? Que innovar desde la accesibilidad y de la experiencia de usuario realmente lo que significa es crear soluciones, ¿verdad? Soluciones que vienen a mejorar la calidad de vida no solo de personas con discapacidad, sino de cualquier otra persona, que realmente todos somos usuarios de la tecnología y hemos visto cómo de pronto alguna app o algún nuevo sistema operativo, ¿verdad? Que trae alguna innovación nos viene a beneficiar y nos viene a facilitar muchísimas tareas. Entonces, siempre que trabajemos y que tengamos alguna idea, ¿verdad? En donde queramos innovar, pues la accesibilidad es uno de los puentes que nos ayuda a cortar esos caminos y a beneficiar a todas las personas que formamos parte de la comunidad, no solo donde trabajamos, sino a nivel general. Entonces, bueno, agradecerles muchísimo por su tiempo, ¿verdad? Por su interés en el tema. Y Carla, de verdad, un abrazo. Muchísimas gracias por apoyarnos en este espacio. Con mucho gusto y quedo atenta. Para nosotros es un gusto siempre colaborarles en estas y otras actividades, pero además también si quieren innovar y tienen dudas y no saben cómo empezar o tienen una idea y quieren involucrar a las personas con discapacidad, desde CONAPDIS estamos con total disposición a poder colaborarles y a dar ese empujoncito, a acercarles con la población con discapacidad justamente para hacer esos cambios en la realidad y llegar no solo a generar innovaciones sociales que tanto las necesitamos, sino un cambio efectivo en el proceso de equiparación de oportunidades e igualdad de derechos para todas las personas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.